Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Señor, desde esta casa de Dios, desde este lugar santo, desde este altar, bendecimos todas las congregaciones, todas las iglesias, todos los ministros, todos los pastores que hoy por los diferentes medios digitales están transmitiendo la palabra de Dios. Oh Señor, mira nuestra Venezuela, mira nuestras prioridades, Señor. Mira el papel y el lugar que la iglesia debe tomar hoy en medio de esta crisis y esta pandemia, Señor. En esta mañana echamos fuera el temor, echamos fuera el miedo, echamos fuera la duda, echamos fuera la incredulidad, echamos fuera los temores en el nombre de Jesús. Y en esta mañana, por el poder de la palabra, Espíritu de Dios, yo te pido que tú uses este mensajero para traer verdades, para traer fundamentos, para traer luz, y que esta palabra pueda ser de apoyo, de bendición, de resguardo, pueda ser de dirección para esta nación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy es la importancia de congregarnos. La importancia de congregarnos. Creo que ya llevamos en el mundo, porque esto es mundial, marzo, abril, mayo y lo que va de junio, prácticamente ya son casi 100 días con las iglesias cerradas, con los lugares de culto cerrados, con los lugares de reunión cerrados. Y la pregunta es, ¿estamos temiendo la muerte? ¿Estamos temiendo la propagación del virus? Que no es una amenaza ficticia, es una amenaza real. Pero la pregunta esta mañana, dejar de congregarnos y dejar de reunirnos, ¿es más beneficioso o es más perjudicial que el mismo virus COVID-19? Y es algo que en Venezuela tenemos que pensar los pastores, los ministros. Hoy mismo hay diferentes opiniones. Algunos ministros piensan que las iglesias deben abrir y deben empezar a normalizarse. Otros piensan que debe esperarse y que debe esperar un tiempo. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el tiempo que estamos viviendo ahora y qué es lo que debemos hacer? Yo estuve orando porque les confieso que yo soy o era de los que pensaban que había que esperar. Pero hoy creo firmemente que es tiempo que la iglesia abra sus puertas. Que la iglesia abra sus puertas. Que los lugares de culto ya empiecen a abrir sus puertas con las medidas, con los distanciamientos, con las medidas higiénicas, con todo lo necesario para proteger a la feligresía. Pero es tiempo porque es más provechoso para la nación, mucho más provechoso para la nación, abrir las puertas a pesar del riesgo que mantenerlas cerradas. Y de eso es mi mensaje hoy. Por supuesto, esto no es un llamado a la anarquía, no es un llamado a la rebelión, no es un llamado para que los pastores sin autorización gubernamental abran los lugares de culto. No, lo que vamos a hacer lo haremos sujeto a las leyes, lo haremos porque el gobierno y las autoridades competentes han entendido la importancia y han flexibilizado y han abierto las puertas a la iglesia porque han entendido el provecho y han entendido el perjuicio de no abrirlas. Y esperando ese momento donde los gobernantes puedan, en palabras de sabiduría, abrir estas puertas, quiero traer este mensaje para que ayude a traer luz, para que ayude a traer el consejo de Dios. A pesar de la amenaza del virus y el creciente rebrote que hemos tenido en Venezuela, este rebrote todos sabemos que es por causa en un 90% de la apertura de las fronteras, y muchos a través de las entradas ilegales por las trochas no entran a los controles sanitarios y llegan a las ciudades, y sabemos que es un problema que debe ser controlado. Y pasamos de 380 casos y solo 10 decesos lamentables por más de 2 meses y medio a tener ya hoy más de 5,000 casos y tener más de 40 decesos lamentables en el país. Sin embargo, por la gracia de Dios, sin embargo, por el trabajo realizado, somos el país con menores cifras de contagios.
Somos el país con menores cifras. No sé si somos el que es con menores, pero creo que en Latinoamérica es el país con menores cifras de contagio y decesos. De manera que en Venezuela, a pesar del rebrote, estamos viviendo bajo la mano poderosa de Dios y la gracia de Dios está cubriendo la nación. Hay mucha oración, hay mucho ayuno, hay vigilias en las casas. Dios está rodeando Venezuela. Pero ¿hasta cuándo se puede soportar esta situación sin congregarnos? Sin congregarnos. Pero debemos entender que a pesar de la amenaza del virus, la dinámica social del país sigue su curso. Y la necesidad espiritual se hace más latente. Y es algo que debemos entender. La necesidad espiritual de la gente cada día es más latente. Cada día hay un clamor para que la necesidad espiritual sea llena en las personas. Y mucho más en medio de las crisis que estamos viviendo. No sabemos cuánto tardará esta prueba. Puede ser un mes, puede ser 6 meses, espero que no sea un año. Pero realmente nadie sabe cuánto va a durar esta prueba. Y la pregunta es, ¿tendremos que estar cerrados hasta que esta prueba termine? ¿O tendremos que aprender a batallar y a vivir en medio de ella? Y a buscar la mayor normalidad en medio de ella. Yo creo que el llamado de Dios es una disciplina para los pastores. Porque si las iglesias abren y el gobierno permite que abran las iglesias, tiene que haber una disciplina estricta. No podemos tomar la palabra irresponsablemente para no guardar las normas sanitarias, para no tener las normas de higiene, los distanciamientos, etc. No podemos tampoco usar el temor de una pandemia para dejar de creer en el poder de Dios, que es sobre toda crisis y toda enfermedad. Por eso, esta palabra hoy que traiga luz a nuestra vida, tenemos que aprender a convivir con esto, hasta que esto sea superado definitivamente. Y mientras tanto, la vida tiene que seguir con la mayor normalidad posible. ¿Qué pasa cuando nos congregamos? Estamos hablando de que yo sé que hay temores de que si las iglesias abren, el virus puede contagiarse y puede propagarse y multiplicarse mucho más. Pero hoy quiero decirte que peor es el mal que se le ocasiona a la nación con las iglesias cerradas que con las iglesias abiertas, llenando de fe, de paz, de amor y de expectativa a la gente. Dice el Salmo 133, y es una palabra que siempre nos ha bendecido, que siempre nos ha dado un norte, nos ha dado una mirada al consejo de Dios. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. En otra versión dice reunirse, en otra dice congregarse, los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo quiero decirte, Venezuela, cuando las iglesias abran, no habrá propagación y no habrá rebrote. Habrá vida eterna, habrá sanidad, habrá salud, habrá bendición, habrá toda una ola de gloria para la nación. Aleluya. Y esto no lo estoy diciendo bajo una fe mística y bajo una fe subjetiva y bajo una expectativa sin sentido. No, lo que estoy diciendo está muy sustentado, no solamente bíblicamente, sino científicamente. Recuerde que estamos peleando contra un virus. Y una de las cosas que más necesitamos es que nuestro sistema inmunológico esté bien fuerte. Y cuando la gente está llena de miedo, de temor, de incredulidad y de estrés, sus defensas están por el piso. Pero cuando la gente se congrega, adora a Dios, recibe la palabra, recibe la fe, recibe la vida del cielo, todo sistema inmunológico es fortalecido y Dios empieza a moverse. Y aún en vez de que se enfermen, los enfermos serán sanados en el nombre de Jesús.
Hemos visto cómo en las congregaciones hay todo tipo de milagros. Hemos visto ciegos viendo. Hemos visto gente con úlceras, con problemas de vesícula, de corazón. No solamente de un coronavirus, sino múltiples problemas de salud sanados en medio de la congregación. Porque el poder que hay en una iglesia cuando se reúne y adora a Dios no tiene límites. Por eso las iglesias cerradas siempre traerán un saldo negativo. Las iglesias abiertas traerán un saldo positivo al país. La iglesia unida en oración y en fe tiene el poder para vencer cualquier cosa hasta la muerte. Yo quiero llamar a los pastores y hacer un llamado a la gente de Dios. Vamos a volver a la palabra. Vamos a creer en Dios. Vamos a creer en Dios. Vamos a creer en Dios. Vamos a creer en la palabra. Yo quiero llamar al gobierno nacional. Vamos a creer en Dios. Vamos a creer que Dios está por encima de la pandemia. Y que si nos ponemos de acuerdo en batalla espiritual y oramos y nos congregamos, podemos echar fuera completamente ese coronavirus que no tiene corona, porque Cristo le quitó la corona y lo venció en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. La iglesia unida en oración y en fe tiene poder para vencer cualquier cosa hasta la muerte. Jesús le preguntó a Pedro en Mateo 16:16, y lo leo en la versión Dios habla hoy del 94. Le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro. En ese momento Pedro estaba representando la iglesia. Y sobre esta piedra, esta revelación que yo soy el Cristo, voy a construir mi iglesia. Y ni siquiera, escuche bien lo que dice la palabra de Dios, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Una pregunta: ¿en qué Dios hemos creído? ¿En qué Dios hemos creído? ¿En qué Dios hemos creído? Si me está diciendo que en una congregación no podemos adorar a Dios, no podemos tener fe, no podemos recibir la palabra porque vamos a morir, entonces en vana sería la fe. Porque dice que las puertas del infierno, las puertas del Hades y las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia. Porque la iglesia se basa en el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que venció la muerte, la pobreza, la enfermedad, y es el único capaz de traer vida y salud a una nación. Gloria a Dios. Cuando nos congregamos en su nombre, allí está Dios manifestando su gloria. Allí está Dios manifestando su gloria. Por eso dice en el libro de Mateo 18, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, por eso el poder de congregarse no tiene límites. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una pregunta. Ok, creo que habemos unas más de 20,000 iglesias, creo que solo registradas, sin tomar en cuenta las que no están registradas todavía. Y alguien dice: si abrimos 20,000 iglesias y el rebrote puede desatarse en Venezuela, es una postura. Pero yo tengo otra postura. ¿Qué tal si 20,000 iglesias oran a Dios en batalla espiritual y se llenan de fe y se ponen de acuerdo para echar fuera esa pandemia de Venezuela? Para llenarse de fe, para que el sistema inmunológico de la gente, a través de una palabra de vida, pueda ser fortalecido. ¿Qué es más provechoso? Las iglesias cerradas, asumiendo y previendo todo esto, o las iglesias abiertas, asumiendo un riesgo, pero llenándonos de fe cada día en el nombre de Jesús? La Biblia nos exhorta a no dejar de congregarnos. Porque cuando nos congregamos en su nombre, se manifiesta la vida de Dios en nosotros. Por eso en Hebreos 10:24 dice: considerémonos unos a otros
para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando venimos a la iglesia hay una estimulación espiritual, hay una estimulación a las buenas obras, a las buenas obras, a las buenas obras. La conducta social cambia positivamente cuando la gente se congrega y viene a la iglesia, porque se expone al consejo de Dios, a la fe, a la buena expectativa. Cuando nos congregamos, recibimos palabra para mostrar al mundo el mejor estilo de vida, gloria a Dios. Cuando nos congregamos, crece la fe para vencer las adversidades. Tomamos la autoridad sobre el diablo y sus demonios y recibimos fe para vencer al mundo y alcanzar sus promesas. Todo eso pasa cuando nos congregamos. Yo quiero decirte hoy, Venezuela, yo quiero decirle a las autoridades competentes, quiero decirle a los pastores, a los apóstoles, a los profetas, la iglesia de Cristo en Venezuela está siendo llevada a un nuevo nivel de unidad y de madurez, a un nuevo nivel de disciplina, porque ya no puede ser la iglesia indisciplinada, que hace como quiere y cuando quiere, sino que sabe moverse en disciplina en una sola dirección, en favor de la gente y en favor de la nación. Por eso, esta prueba nos ha hecho meternos más en la tecnología, nos ha hecho meternos más en las redes sociales, nos ha hecho meternos más en el mensaje, en los fundamentos de Dios. Pero ya es tiempo de que los templos sean abiertos y que la expresión de la fe pueda correr en la nación, y no a puertas cerradas en miedo, sino buscando al Dios del cielo que tiene la solución para este problema, gloria a Dios. Yo quiero decirles que las iglesias son el antivirus de males peores, que si no se combaten causarán peores cosas y mucho más muertes que el mismo coronavirus. Porque las cifras en Venezuela, lamentables, están alrededor de los 40 decesos. Pero ¿cuánta gente muere por otras cosas? Producto de los vacíos, de los temores y de los males que todos son combatidos cuando nos congregamos. Cuando nos congregamos están los jóvenes, los niños, los esposos, las esposas, la familia, llenándose de la expectativa de Dios que le va a generar bien y no mal. Hay causas peores, mucho más muerte que el mismo coronavirus, además del descalabro social y la descomposición familiar que se produce por la ausencia de valores morales y espirituales en una sociedad. Y esto es una causa que los gobiernos tienen que tomar en cuenta. Hay que evaluar, hay que pesar estas dos cosas. Yo sé que hay que tomar decisiones. Aun cuando el gobierno abra las puertas de la iglesia y permita que se abran los templos, hay pastores que pueden decir, no voy a abrir todavía. Eso está en el criterio de cada hombre de Dios. Cada pastor es responsable por su congregación. Cada pastor es responsable por tener las medidas correctas y las medidas necesarias para que su feligresía esté protegida. Está bien. Pero hay que entender algo. Escuche bien. Las iglesias en Venezuela tratan la salud espiritual, emocional y mental. Y ellas imparten valores para ayudar a regular la conducta social de la gente. En las iglesias se trata lo espiritual, se trata la psiquis del hombre, se trata su esencia, se trata el corazón, se trata las profundidades de adentro, de donde sale el bien y de donde sale el mal. Se tratan los valores y se imparte ánimo y fe para superar las circunstancias más difíciles como la que estamos viviendo hoy en Venezuela. No solamente el virus, sino la crisis económica, la crisis social y todo lo que estamos viviendo. La iglesia tiene respuesta en Dios para superarlo en el nombre de Jesús. Ahora, quiero hacerle una pregunta a los gobernantes
a los pastores, a todos los que están oyendo este mensaje. Así como la gente necesita ir al mercado para comprar comida y tiene que cumplir todos los protocolos de higiene y distanciamiento, una pregunta: ¿por qué no se cierran los mercados? ¿Por qué no se cierran las panaderías? ¿Por qué no se cierran los mercados porque no me van a decir que no hay un nivel de riesgo importante? Un nivel de riesgo importante en los supermercados, en los mercados. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente tiene que comprar comida. Porque si no compra comida, ¿cómo van a sobrevivir? Entonces hay que buscar la manera, con la protección y el distanciamiento, para que la gente pueda ir a comprar comida y a la vez está protegida. Y hay la fórmula y la manera. Ahora, yo quiero decirles, gloria a Dios, que asimismo la gente necesita ir a la iglesia para alimentar el espíritu y el alma. Asimismo, tiene que ir para alimentar el espíritu y el alma. La experiencia espiritual, escuche bien, la experiencia espiritual positiva que se experimenta en la congregación jamás podrá ser superada por las redes sociales. La experiencia de calor humano, la experiencia de adorar a Dios juntos, la experiencia de estar en el mismo propósito, eso te da tanta fortaleza, te da tanta vida, que por más redes sociales que haya, jamás las redes lo podrán superar. Cultivar la espiritualidad en un país es de suma importancia. Cultivar el espíritu, cultivar la fe en una nación es de suma importancia para la estabilidad y el progreso social del país. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son los males que si no nos congregamos no podemos combatir? Y que las iglesias enfrentan en cada barrio, en cada caserío, en cada ciudad. Problemas como la violencia familiar y de género. Hoy en día, con esta pandemia, la gente 4 meses encerrada en la casa, hay altos niveles de violencia familiar y violencia de género. La gente está en irritabilidad. La gente no haya qué hacer, no puede salir y necesita el aire espiritual para poder mitigar ese encierro, para poder esa violencia, esa irritabilidad, poder vencerla. La violencia familiar y de género. Los divorcios. La iglesia combate los divorcios. Y en este tiempo el índice de peleas, de separaciones, porque no es lo mismo cuando la pareja está en la casa y salen y entran a estar todo el día ahí conviviendo. Muchas parejas, los pleitos aumentan, la tensión aumenta, las peleas aumentan. ¿Y cómo drenan? ¿Y cómo pueden tener algo que los ayude? Cuando vienen a la iglesia, se arrepienten, reciben la palabra y comienzan de nuevo en el nombre de Jesús. La delincuencia juvenil. Y yo quiero decirle algo. Aquí tengo una lista, pero solamente con la primera, violencia familiar y de género, es peor que las muertes del coronavirus. Solamente con la primera es peor que los contagios, los divorcios, la delincuencia juvenil, los embarazos precoces. La iglesia protege la juventud. ¿Usted sabe cuántos embarazos precoces hay en Venezuela? De niñas de 14 años, 16 años ya embarazadas, montando una familia afuera de tiempo, prematura. Y la iglesia, a través de los valores, a través de la palabra, protege la sociedad, protege la familia y enseña los tiempos correctos para hacer las cosas. Cuando no hay congregación, entonces no hay palabra, no hay dirección. Es importante cultivar la espiritualidad, la fe y los principios de Dios en una sociedad. Si no, los males serán mucho peores y las muertes mucho peores que cualquier pandemia. Las adicciones son combatidas desde las iglesias. Las adicciones al juego, a los vicios, a la droga, las adicciones a todos los excesos que dañan a la gente. Cuando nos congregamos, la presencia de Dios nos trae equilibrio y Dios nos enseña
Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todas las cosas te son lícitas, pero no te dejarás dominar por ninguna. Y cuando la palabra de Dios viene, entonces desde las iglesias podemos combatir y podemos podemos construir una sociedad sin la atadura de las adicciones. Y eso se combate desde las iglesias. La depresión. ¿Cuánta depresión hay hoy en Venezuela? No podemos tapar el sol con un dedo. ¿Cuánta depresión por la escasez, por la inflación, por el precio del dólar, por la falta de poder comprar los alimentos, porque la gente no le alcanza y se siente impotente, se deprime? Necesita un lugar donde pueda ir a orar, recargar las pilas espirituales, llenarse de expectativa, y en vez de un no se puede, sale de la iglesia diciendo: sí se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El congregarse es importante. La ansiedad es combatida desde la iglesia. La ansiedad que pone a la gente mal, esa ansiedad que no te deja dormir, que te produce. Hoy en día la gente está en la casa y no puede dormir. Están descansando y no están reposando. Están durmiendo, pero no están reposando su espíritu porque hay ansiedad. Hay ansiedad, hay ansiedad, hay ansiedad. El estrés, los miedos, el sentido de frustración e impotencia es combatido en la congregación. Ahora, una pregunta: ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer la sociedad con personas llenas de violencia familiar y de género, con divorcios, con delincuencia juvenil, con embarazos precoces, con adicciones, con depresión, con ansiedad, con estrés, con miedos, con sentido de frustración e impotencia, con incredulidad y sentido de fracaso, entre muchos otros males? Por eso digo en este mensaje que el riesgo de un contagio es menor a todos los males que por falta de congregarse se desatan en una sociedad. Y así como podemos tener la disciplina, para ir a un mercado y guardar distanciamiento. Y yo no sé cuántos de ustedes han ido al mercado en estos 3 meses y medio. Yo no sé cuántas de ustedes se han contaminado por ir al mercado. Déjeme decirle que los mercados eran uno de los lugares de mayor foco de contaminación, pero también de mayor cuidado, porque está la persona ahí con guantes en la puerta, poniéndote el gel, y están diciéndole a todo el mundo: póngase tapabocas, no se lo quite. Y entonces se están tratando de guardar y cuidar en los mercados organizados. Y usted va a un mercado organizado, usted ahora, si te agarra el terror, ni al mercado vas. Ahora, ¿qué es preferible? ¿Tomar el riesgo de ir al mercado o que tu familia no tenga alimento para comer? ¿Qué es preferible? ¿Tomar el riesgo de ir a la iglesia o que la sociedad esté hundida en todos los males producto de la falta de fe y de la espiritualidad en un país? Por eso hoy el Señor, a través de este siervo, yo creo que Dios está hablando. Yo creo que Dios no está marcando un tiempo. Yo creo que Dios no está diciendo: ya fue suficiente. No importa si esto dura lo que dure, vamos a orar porque se acabe. Pero mientras se acaba, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y vamos a estar con valentía, con cuidado, con disciplina, y vamos a seguir nuestra vida normal en el nombre de Jesús. Aleluya. Una pregunta: ¿y si esta pandemia durara 3 años? ¿Y si esto durara 2 años, 3 años? Entonces, ¿cómo quedaría la sociedad? O sea, no es el virus que acaba con la sociedad. No, queridos. Vamos a quitarnos las máscaras en esta mañana. Y vamos a ver la muerte por enfermedades, la muerte por alcohol, la muerte por delincuencia, la muerte por droga y la muerte por todo. Porque hasta hace poco teníamos 400 muertes por delincuencia en Venezuela, mensuales. Y por muchos años. Y entonces, 40 decesos impiden que 20,000 iglesias no puedan traer la fe a la gente. Vamos a entender y vamos a comprender. Yo quiero felicitar realmente, porque he visto que uno de los gobiernos más responsables
en este punto de la pandemia ha sido Venezuela. Y es evidente por las bajas cifras que hemos tenido. Y fue cuando se abrió la frontera que empezó el rebrote. Pero también quiero llamar a las autoridades y al gobierno a reflexión, a que abramos los templos, a que lo abramos con los protocolos, a que lo abramos con todas las medidas, pero que dejemos que la fe corra, que la gente se llene de Dios, que la gente se exponga a la palabra y al mensaje, porque cuando la gente va a la iglesia cada domingo, por lo menos un domingo a la semana, un día a la semana, por lo menos se llene de fe y de expectativa para afrontar y enfrentar una semana en victoria. Pero cuando tenemos meses y meses y no nos exponemos sino a las noticias y a los contagios, y noticias de muerte, de contagio, de problemas políticos, sociales, de virus, de todo tipo, entonces el sistema inmunológico de la gente cae al piso y es más propensa a contagiarse. Pero un espíritu fuerte, dice la Biblia, soportará la enfermedad. En la iglesia se llena el corazón y el alma de la gente con la confianza, con la paz, con el amor, con la fe, que solo Dios y su palabra nos pueden dar. Se dan expectativas positivas, valores fundamentales para la vida, lo que fortalece el sistema inmunológico contra cualquier virus. Todo esto es indispensable, queridos, para el progreso y la estabilidad social y espiritual de nuestra nación. Así que yo quiero pedirles a los pastores que empecemos todos a orar en una sola dirección. Vamos a remar en una sola dirección. Quiero pedirles que empecemos a orar. No, si usted quiere, no ore para que las iglesias abran, pero ore, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Si usted no quiere decir, bueno, yo no quiero orar, yo quiero tener prudencia, bueno, pero ore más por encima de eso. Señor, hágase tu voluntad en Venezuela en cuanto a este tema. Y los que han recibido luz en este mensaje y los que están de acuerdo con este mensaje, vamos a orar. Vamos a entrar en cadenas de ayuno, de oración, para poder procurar que los templos sean abiertos. Nunca bajo medidas rebeldes ni anárquicas, ni medidas que desafíen las autoridades. Estamos bajo las autoridades, pero oramos, pero las autoridades están debajo de Dios. Pero las autoridades están debajo del Creador, porque la autoridad viene del cielo, gloria a Dios. Así que vamos a orar para que las autoridades entiendan la autoridad superior, que es Dios. Entiendan la bendición de la fe para todo un pueblo. Estoy seguro que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. La palabra nos bendice, nos sana, nos resguarda, nos alinea, nos libera de todo lo malo y nos trae el reino de Dios. Recuerda que nosotros somos de la generación de Hebreos 10:39, que no retrocede, sino que tiene fe para preservación del alma. Si tu corazón está tocado por el Señor y quieres un cambio de vida, quiero orar contigo para que le recibas como tu Señor y como tu Salvador. Repite conmigo de corazón esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por haber llegado a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Cámbiame, hazme la persona que tú quieras que yo sea. Dame el milagro del nuevo nacimiento y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, cumple tu propósito en mí. Si has hecho esta oración, ahora tú perteneces a los redimidos del Señor. Ahora eres parte del pueblo único de Dios. Tienes un destino. La obra de Dios será perfeccionando en tu vida y la grandeza del Evangelio, la paz, el amor y los ríos de agua viva ahora brotan dentro de ti. Quiero invitarte a seguirnos en las redes sociales que ahora están en pantalla, a buscar una iglesia, a congregarte. Puedes visitarnos en esta dirección y recuerda, al que cree, todo le es posible. Dios tiene un plan maravilloso y lo va a cumplir en tu vida.